Entonces, ¿es que Cristo instituyó la última cena? Sí, pero la última cena siempre estuvo muy unida a la muerte de nuestro Señor en la cruz. Entonces la misa es eso, es el sacrificio de nuestro Señor en la cruz. Y entonces, ¿cómo vivieron el sacrificio de nuestro Señor, María, Nuestra Señora? ¿Cómo lo vivió Juan Evangelista? ¿Cómo lo vivió María Magdalena? Pues no estaban brincando, no estaban saltando, no estaban echando porras, sino que estaban unidos. Entonces, ¿participaron del Calvario? Participaron, pero de una manera interior. Entonces es una participación interior. Y entonces eso es la misa. Y de hecho la misa se considera como la oración por excelencia. Entonces es más que un acto externo, es un acto interior, y de los actos interiores pues es el más excelso, que es la oración por excelencia, ¿no? El sacrificio de nuestro Señor. ¿Por qué es la oración por excelencia? Porque es Cristo mismo que se ofrece en la cruz. ¿Sí me voy a entender? No es tanto lo que nosotros hacemos, sino lo que Él hizo por nosotros. Y entonces por eso es ese énfasis en lo que Él hace, no lo que nosotros hacemos. Porque de Él viene como el poder para salvarnos, para sanarnos, de Él viene todo el poder. Y ahora, decimos que es la oración más excelsa. ¿Cuáles son los fines de la oración? ¿Cuáles son los fines de la oración? Es dar gracias por todo lo que hemos recibido, deprecar, que es como reparar por todo lo que le hemos ofendido, también pedir perdón, le pedimos perdón por todo también lo que le hemos ofendido. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En uno como correspondemos y en otro simplemente le pedimos perdón. Y finalmente es adorarlo, porque entonces Dios merece ser adorado, ¿no? Esto es parte de la virtud de la justicia. Si nosotros vamos por la calle y decimos, mira, esa persona es una buena persona, es porque hace algo que tiene que ver con la justicia. Pero no puede haber un hombre justo que no adore a Dios. ¿Por qué? Porque es propio, es un derecho de Dios ser adorado. Y aún el hombre que no cree en Dios tiene el deber de adorarlo. Y es injusto al no adorarlo. ¿Por qué? Porque Dios existe independientemente de nosotros y de nuestros caprichos, ¿no? Y aquí está la cosa, que en tanto que Dios tiene el derecho de ser adorado y también tiene el derecho de decir cómo quiere ser adorado, pues Él es Dios, entonces Él dispuso que la forma en que quiere ser adorado es con la Santa Misa. Entonces por eso nosotros le adoramos con la Santa Misa, porque Él quiere ser adorado así. Y ahora, preguntas acerca de lo que más se ve, que es como la orientación. El sacerdote, algunos dicen, da la espalda al pueblo. En realidad no es que esté dando la espalda al pueblo, no estamos pensando en el pueblo, se está pensando en Dios que está en el altar. Y entonces aquí no es como que le da la espalda al pueblo, en realidad está mirando hacia el mismo lugar que el pueblo. Está mirando hacia Jesús, está mirando hacia nuestro Señor. Ese es el foco de atención, eso es lo importante. Entonces lo demás se le olvida y es bueno que se le olvide. Entre más se olvide de todo y entre más nos olvidemos de todo y pongamos nuestra atención en Jesús, eso es de maravilla, ¿no? Y entonces no está volteando, no está dando la espalda, sino que todos miramos hacia el mismo lugar. Dice el cardenal Joseph Ratzinger. Entonces, cardenal Joseph Ratzinger tiene algunos comentarios muy agudos, ¿no? Y muy al punto. Primero dice que el Concilio Vaticano II nunca dijo nada de cambiar los altares, de mover los altares, ¿no? El Concilio Vaticano II nunca dijo que mirar al pueblo. Eso es una moda posterior. Otra cosa, pues, que dice el cardenal Joseph Ratzinger y luego Benedicto XVI, Papa Benedicto XVI, es que cuando el sacerdote voltea a ver a la congregación, se convierte en un círculo. Y la misa no es un círculo, sino que es más bien un peregrinar. Entonces, no nos miramos hacia nosotros mismos, porque en realidad eso es lo que hace el pecado, ¿no?
Los teólogos siempre han considerado que el pecado es una ensimismación, cuando el hombre está ensimismado en sí mismo. Y la gracia lo que quiere hacer en nosotros es convertir, de ahí viene la palabra, convertirnos. ¿Qué quiere decir? Vertir, voltear hacia Dios. Esa es la conversión. El hombre que está ensimismado en sí mismo o en las cosas del mundo, pues no está convertido. Entonces lo pueden revisar en el libro del Espíritu de la Liturgia del cardenal Joseph Ratzinger, que antes de ser Papa Benedicto XVI, creo que casi cuando fue elegido lo publicó. Y ¿qué otra cosa? El latín. Entonces, el latín es un velo. Y ustedes dicen, ¿por qué velos? ¿Para qué necesitamos velos? Es más cómodo, ¿no? Bueno, no. Entonces, porque nosotros no llegamos a Dios directamente. Nosotros llegamos a Dios a través de velos. Entonces, Dios se vela a sí mismo. ¿Cómo? Con la humanidad de Cristo. Entonces, se pone arriba la humanidad, ¿no? De alguna forma, y es a través de la humanidad que nosotros hacemos contacto con la divinidad. El que me va a mí, ve a mi Padre. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, a través de la humanidad de Cristo, nosotros llegamos al Padre. A través de los símbolos de la liturgia, a través de los velos, son como velos también que revisten. Y de alguna forma esconden, porque protegen y dan ese sentido de sagrado, pero a la misma vez están comunicando algo. Entonces, el latín es un velo que cubre algo sagrado, lo hermosea y lo protege, pero también está comunicando algo que es muy importante. ¿Qué es eso? Lo sagrado. Entonces, ¿qué es lo sagrado? Es algo que no es cotidiano, es algo que está reservado para Dios, que no se toca todos los días, que se mantiene cuidado, que se conserva, ¿no? ¿Qué no es sagrado? El dinero no es sagrado, el dinero es cochino, sucio. ¿Qué no es sagrado? Las palabras con las que hablamos allá en la calle, eso no es sagrado. Lo que es sagrado es lo que está reservado para Dios y que se usa solamente en el servicio de Dios. Eso significa sagrado. ¿Y eso por qué? Porque se corta de lo mundano y se reserva para Dios. Eso es ser sagrado, ¿no? Y entonces desacralizar es agarrar algo que es para el culto de Dios y ponerlo en el mundo. Entonces hay cosas sagradas. Entonces nosotros vemos en el Antiguo Testamento que que Dios eligió una montaña. No esa montaña ni esta montaña y sobre esa montaña escoge una piedra, y esa piedra la corta en ciertas dimensiones, no esta. Entonces eso está como cortando, y ese es el sentido de sagrado, que no es lo otro, sino que es lo que Dios escoge, no el que el hombre escoge, lo que Dios escoge, eso es sagrado. ¿Sí me voy a entender? Pero yo quiero ser sacerdote. Si Dios no te llamó, mejor vete. ¿Por qué? Porque no es lo que nosotros queremos, sino que es lo que Dios escogió, ¿no? Y entonces, ese es el sentido de lo sagrado. Y el lenguaje latín es sagrado. ¿Y qué otras cosas llaman la atención? Los velos, ¿no? Cuando la mujer, dice San Pablo, que cuando la mujer ora, pues que se cubra la cabeza. Y entonces esto pues es revelación pública. Cristo, lo dijo el apóstol, está en la revelación pública y no está de un sacerdote decidir si la mujer debe usar velo o no debe usar velo. Esto es revelación pública. No está ni siquiera de un obispo. ¿Por qué? Porque es Dios que lo ha comunicado a través de sus sagradas escrituras. Y es la Iglesia que lo ha conservado en todas sus tradiciones por siglos. Entonces tiene la aprobación de... No está en nuestro poder. Y finalmente,
¿Por qué la mujer usa el velo? Porque le recuerda que es templo de Dios y nos recuerda a todos los hombres que las mujeres son templos de Dios. Y por eso la mujer lleva el velo. ¿Por qué? Porque es sagrada. Entonces, a la Virgen María, Dios lo escogió desde toda la eternidad y es como una distinción que hace con ella. Este ser humano es sagrado y debes de cuidarlo. Todo lo sagrado en la iglesia se vela. Se vela el altar, se vela el tabernáculo. Entonces todo lo sagrado se vela. Las mujeres también se velan. Y el canto gregoriano, el órgano, la belleza. Entonces el Concilio Vaticano II dijo que el arte que la iglesia debía de promover debía de ser un arte verdadero. Entonces es importante, ¿no?, también que la música, ¿no?, que no sea vulgar, sino que sea sagrada. Entonces, y que sea bella, que sea hermosa. ¿Por qué? Porque está tocando a lo más sagrado y a lo más bello, que es Dios. Entonces, nosotros no debemos de sentir temor, ¿no?, de ver cosas hermosas en el templo de Dios. Al contrario, si amamos a una persona, queremos lo mejor para ella, ¿no? Y me parece muy tonto, ¿no?, que haya gente que se sienta escandalizado por la belleza de los templos y no se escandaliza de los carros que andan por la calle, ¿no? O sea, ¿cuánto significa estos bellos templos que construyeron nuestros antepasados? ¿Qué significa? Que su prioridad era Dios, su amor era Dios, ¿no? Entonces, eso es un comentario a la misa en latín. ¿Tienen alguna pregunta o algún? Ajá, ¿sobres? Ajá. 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 Claro. ¿Por qué? Porque cada persona en la misa tiene su propia función. Mi función es leer esas oraciones y yo las voy a leer en secreto. No es la función de todos, no es la función de todos contestar, no es la función de todos. El fiel, entonces, viene al encuentro con Dios. Y obviamente, entonces dice San Pío X, ¿no?, que obviamente sí te ayuda leer los textos, ¿no?, y te puede ayudar a entenderlos. Pero aquí el punto es la unión con Dios. Entonces, si estuviste papaloteando todo el tiempo, pues a lo mejor, de todos modos, mira, si tú intentaste poner atención y no pudiste, de todos modos te vale. Pero si tú te distrajiste ya voluntariamente, a lo mejor ya es otra cosa. Pero aquí el punto es que, ¿qué es lo que venimos a hacer a misa? No venimos puede estar en español, puede estar en nuestra lengua madre, pero si no conectamos con Dios, si no hicimos intimidad con Él, si no crecimos en el amor con Dios, entonces es como si no hubiéramos ido a misa, porque ese es el fin de la misa. Aun cuando no comulgues. Entonces, hace 100 años, la gente iba a misa y no comulgaba. No se comulgaba todos los días. Eso es una cosa que empezó hace 100 años. Antes se comulgaba cada año. Pero iban a misa todos los domingos. ¿Por qué? ¿Qué venían a hacer a la misa? A encontrarse con Dios, a adorarlo, a rendirle culto, ¿no? Entonces es también el hecho de rendir sacrificio. Entonces tú vienes a la misa a ofrecer a Cristo en sacrificio. Tú no vienes a la misa a pararte, no vienes a ofrecer la víctima. Entonces estás con el sacerdote y con toda la congregación, ahí en tu mera presencia, como sociedad, estamos ofreciendo a Cristo al Padre. Y ahí estamos cumpliendo ya nuestra responsabilidad de venir a misa el domingo. ¿Qué es la misa? Un sacrificio. Cuando tú estás ahí presente, estás participando en la ofrenda del sacrificio. ¿Sí me voy a entender? Que es un concepto que ya no tenemos. Pero antiguamente te puedes poner a pensar, el pueblo judío se ofrecían los sacrificios, iban al templo y se estaban ofreciendo los sacrificios. Y esa era su participación. No tanto hacer o quitar, no, ya se está ofreciendo el sacrificio, el sacerdote lo está haciendo. Y entonces Dios usa intermediarios. Dios
a Dios no le gusta, casi nunca habla directo. A él le gusta usar intermediarios, ¿no? Así se llaman los ángeles, ¿no? Ángel es un mensajero, ¿no? Entonces, a él le gusta usar intermediarios, sacerdotes, ¿no? Le gusta catequistas, le gusta llegar a las otras personas, llegar al hombre a través de medios. No de repente se imprime en el alma, ¿no? Te lo va diciendo, te lo va explicando. ¿Está bien? Entonces, ajá. Porque escogió a Roma. Entonces Lutero odiaba a Roma. Lutero odiaba a Roma. Pero es diabólico ese odio que Lutero tenía por Roma. Es diabólico, ¿por qué? Porque simboliza la victoria de Cristo. Porque Cristo conquistó el imperio romano y conquistó a los gentiles y a los paganos. Y su sangre y la sangre de tantos mártires vertidas en Roma, o sea, fueron persecución tras persecución, cientos de mártires que murieron porque nosotros tuviéramos a Cristo. Entonces, para el demonio el latín es horrible, es algo que no quiere. Y los que apreciamos la fe que se nos consiguió con tanta sangre, amamos esa lengua. Y entonces es así de sencillo. Es la lengua que nos recuerda la sangre de los que nos comunicaron la fe. Ajá. Y entonces vivimos en una época que la odia, ¿no? Pero ya sabemos de dónde viene ese odio. Ajá. Ajá. Entonces fue el momento en que el Cristo se encarnó. ¿En qué época se encarnó? Entonces lo dice en el Evangelio, ¿no? Dice, bajo Herodes y que estaba bajo el imperio romano. O sea, fue el momento histórico que Cristo quiso. ¿Por qué? Porque los romanos estaban cansados del politeísmo. Y Dios preparó con su providencia divina que el pueblo romano, por las filosofías griegas, ¿no? A Platón y Aristóteles ya estaban cansados del politeísmo, lo mantenían porque ayudaba a cuidar las costumbres, pero ellos eran ya monoteístas, ¿no? Y entonces cuando llega Cristo y se predica el Evangelio, entonces se ve en la historia que ya Dios había preparado la tierra para esta conversión. Entonces es algo, y así es en cada cultura, ¿no? Entonces los 12 apóstoles se dispersan después de la muerte de nuestro Señor y de su ascensión, se van a predicar el Evangelio y las liturgias van creciendo y se van desarrollando. Y la liturgia generalmente se queda en el lenguaje en que se recibió ese Evangelio. Ajá. Ajá. Entonces hay muchas razones, ¿no? Ajá. Exactamente. Pero eso no fue, o sea, sí es una razón y es una razón muy buena, pero la razón más importante es que es sagrado, que lo que nos comunican nuestros padres es sagrado y que cuando nosotros lo recibimos no lo despreciamos, sino que lo cuidamos y lo conservamos como ellos lo conservaron. Cuando cocinas un plato, te aprendes la receta que te dio tu mamá y tratas de hacerlo exactamente como lo hizo. ¿Por qué? Porque es de tu mamá, es de tu abuela, es de tu bisabuela. Entonces no lo quieres cambiar. Entonces es cierto, la lengua está cambiando todo el tiempo. Y entonces el latín ayuda a conservar el significado de las palabras. Entonces hay un dicho en latín, traductore traditore. El traductor es un traidor. Entonces, porque cada vez que quieres traducir, tienes que cambiar significado. Entonces, y tratándose de algo tan sagrado, ¿qué pasa? Dice Pío XII en Mediator Dei, que
dice Pío XII en Mediator Dei, que si nosotros cambiamos la lengua a las lenguas vernáculas, el problema será que la fe se verá amenazada. Entonces la unidad en la fe se ve amenazada. ¿Por qué? Porque cambian las lenguas, cambian los significados y entonces la unidad de la fe se ve amenazada. ¿Qué pasó, hijo? Entonces porque ya no se habla en la calle, porque solamente se usaba entonces en las universidades y en las iglesias. Ajá. Pero ya no se habla en la calle, así le llaman. Ajá. El hombre sagrado, sí. Sí, se tiene que quitar el sombrero. Entonces, pues eso habla como de su función, ¿no? Como que el sacerdote sí se cubre la cabeza. Entonces eso habla como de su función. Como que su función es ser cabeza de la familia. A lo mejor podría ser eso. Pero cada persona tiene como su función y su rol en la liturgia, ¿no? Ajá. Debe de descubrirse. Enseñar de respeto y devoción, exactamente. Ajá. Y el sacerdote también se descubre en ciertos momentos. Ajá. 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 Ok, pues entonces espero que haya sido de provecho. Pero eso de la romanidad, qué hermoso, ¿eh? Qué hermoso y cómo nos los han sacado de nuestra mente, pero era algo muy importante. Y entonces, de hecho, esta liturgia, entonces comenta mucho la vida de los mártires y de los santos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos quiere recordar las raíces de dónde nos comunicaron la fe. Y así cada rito, porque hay muchos ritos en la iglesia, remarca eso. Y cada rito guarda su lenguaje. Entonces tienden a guardar el lenguaje. Ya han sido algunas que han querido cambiar, pero la mayoría, incluso orientales, también tratan de guardar el lenguaje. Y usan formas antiguas. Ok. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. María, Madre de Dios, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces es eso, hija, el velo es un símbolo de la feminidad y del rol que tiene la mujer. Y entonces en nuestra cultura la mujer es lo más atacado, ¿no? Y entonces se le está queriendo hacer perder su identidad femenina y se ha atacado mucho y entonces por eso debemos de defenderla a toda costa. O sea, es una lucha cultural por defender a la mujer y su vocación.